Título: Ramón, historias de un buzo local en la caldera de Ilopango desde 1950. Estamos en el año 2025 y hacemos remembranzas de la caldera de Ilopango a través de Ramón Martínez. Buzo a pulmón, pescador artesanal profesional, agricultor, padre de familia, y sobre todo un hombre de bien. Ramón nace en San Francisco Chinamequita, departamento de La Paz en el año de 1944. Se trasladó al lago de Ilopango en 1950. Aquí comienza la historia jamás contada de cómo era el lago de Ilopango en esa época. Escuchen el diálogo. José Baires pregunta: ¿cómo eran los cerros quemados antes del terremoto del 3 de mayo de 1965, y cómo fueron después? Ramón Martínez responde: vamos a la comparación de hoy, los cerros quemados con el terremoto del 3 de mayo de 1965. Después de todo eso no hubo cambios, solo una peña que estaba al lado sureste se bajó, pero el cerro siempre quedó, es más, todavía se ve donde se deslizó, aún se mira parte de ella, estaba hasta arriba donde se desparramaba un árbol de amate, uno se subía por las raíces que habían, era un árbol de amate negro. José Baires pregunta: ¿de qué tamaño era el árbol de amate, Ramón? Ramón Martínez responde: de grueso tenía como unas 3 brazadas. Una brazada española equivale a 1.7 metros. José Baires pregunta: Ramón, si ponemos de ejemplo el tronco del árbol de mangoyano que está allá atrás. ¿Era así de grueso? Ramón Martínez responde: de ese ancho. José Baires pregunta: ¿y de alto? Ramón Martínez responde: no era tan alto porque era tendido, era aparradito, daba una gran sombra, muy linda. A la gente en una época cuando llegaba no le gustaba porque se llenaba de un gusano negro, los cuétanos, ese era un árbol de amate, habían 2. Uno era negro, el más grande, y el otro era un blanco. La isla era como ahora, había otra pues, digámosle otro cerrito para allá al sureste, es para que la gente entienda cómo vemos los cerros quemados hoy, era una sola isla, había un portillo, pero era chiquitito, no como hoy. Los cerros eran grandes ya que allí entre ellos pasaba uno, solo se podía pasar en un cayuco, no pasaba una lancha. Hoy es un portillo bastante grande y hondo. El otro árbol de amate estaba donde está la cruz actualmente, pero ese era un capulamate, es un árbol de amate blanco, era bastante pequeño. En este se veían las garzas porque les gustaba, como las ramas de ese árbol eran bajas, aparradas y no cerradas, ahí las garzas llegaban por miles y miles, también se veían patos. El árbol era su dormitorio. José Baires pregunta: Ramón, ¿eso más o menos en qué año fue? Ramón Martínez responde: estamos hablando de los cerros quemados de hace tanto tiempo, más o menos en los años 60. Al árbol de amate más grande le cayó una bomba cuando fue la guerra de las 100 horas con Honduras en 1969, en la época de Lemos. Los hondureños atacaron el aeropuerto, una bomba cayó ahí en la gasolinera y no estalló, quedó sembrada sin estallar. El teniente Santos Cortés fue quien hizo frente a los hondureños en un avión de la Fuerza Aérea Salvadoreña, él se metió en Honduras y lo siguieron, no se sabe si le dieron o fue un desperfecto, pero el avión se estrelló en el lago, ahí terminó, el avión hondureño no me acuerdo en qué departamento se estrelló. José Baires pregunta: ¿en esa época el árbol de amate todavía existía? Ramón Martínez responde: sí, tiraron 2 bombas, la primera la tiraron a la Fuerza Aérea y no pegó. Cuando dio la vuelta el avión tiró la otra, pero ya había perdido dirección, entonces ya se vino y la tiró pasado del aeropuerto. José Baires pregunta: Ramón, la segunda bomba que tiraron no cayó en el aeropuerto sino que le fue a pegar a los cerros quemados. Ramón Martínez responde: así es, con esa bomba se terminó el árbol de amate, luego fue que ya agarraron los cerros quemados los helicópteros para entrenar durante la guerra. Esa es la primera historia de Ramón, después comienza la parte interesante porque vamos a contar cómo era Ilopango debajo del agua.